Bien, hermanos, vemos nuestros asientos. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla más de la resurrección, ¿ya? Y por qué es tan importante la resurrección de Cristo. Les invito a que me acompañen con palabras de oración para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios, ¿no? Y que el Señor nos ayude a entender su palabra, que el Señor nos ayude a poder también entender la importancia de nuestra resurrección en Jesucristo, las implicancias de la resurrección de Cristo en nuestra vida espiritual y la esperanza que nos espera también a todos nosotros si hemos puesto nuestra fe en Jesús, ¿no? La resurrección eterna también juntamente con Él. Vamos a orar y dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, bendito Cristo, porque de verdad todo lo que dice ella es la realidad, es la verdad. Y tu palabra, Señor, nos confirma que tú tienes una esperanza maravillosa y gloriosa para nosotros. Que un día vamos a estar con estos cuerpos que tal vez pueden tener fallas. Hoy, un día vamos a tener cuerpos resucitados, Señor, y gloriosos como el que tú tienes, Jesús. Y gracias porque estamos seguros y convencidos de ello por la resurrección que tú has tenido, Señor, hace más de 2000 años, confirmada también por tus apóstoles a nosotros y en tu palabra. Gracias, Cristo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito tuyo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento a todos los demás. Bien. La resurrección de Cristo, ¿no? La resurrección de Cristo es uno de los temas más debatibles hoy en día, ¿no? Hay muchas corrientes de pensamiento humano que hasta hoy en día niegan la resurrección de Cristo, niegan su historicidad, que los hechos sucedieron y si fueron verdaderos esos hechos, ¿no? Eso es lo que hoy en día hay bastantes pensamientos críticos y debates de este tema de la resurrección. Por ejemplo, hay grupos que hasta ahora niegan la resurrección de Cristo. Están los escépticos y los ateos, por ejemplo, que no creen en la existencia de Dios, ¿no? Esos son los ateos principalmente. Y si no creen en la existencia de Dios, mucho más pues van a creer en la resurrección de Cristo, ¿no? Ellos creen que la resurrección de Jesús solamente fue un mito, una creencia, nada más. También están otros grupos, por ejemplo, los académicos y críticos bíblicos. También algunos dicen que no hay suficientes pruebas para la resurrección de Jesús y de una manera histórica, ¿no? Eso es lo que ellos dicen para demostrar la resurrección. Dicen que no hay pruebas. Eso dicen algunos académicos y también críticos bíblicos. También hay incluso teólogos, claro que son de la corriente liberal, ¿no? Son líderes religiosos de otras confesiones cristianas, que hoy en día rechazan la idea de la resurrección como algo sobrenatural o milagroso. Ellos más lo ven la resurrección como algo ético y moral nomás, pero no creen, no aseveran que los hechos en verdad sucedieron, sino dijeron hay que tomarlo de una manera que nos ayude a nuestro comportamiento humano y algunas enseñanzas que nos puede dejar estos pensamientos de la resurrección en la Biblia, ¿no? Eso es lo que hay estos grupos de verdad hasta ahora que contradicen la resurrección de Jesús. Pero hermanos, sin embargo, la resurrección de Cristo ha sido confirmada, como lo muestra las evidencias históricas que hay, ¿no? Que son convincentes. Por ejemplo, la tumba vacía es una evidencia histórica hasta ahora. Hasta ahora no se encuentra el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasó con Él? Nadie, hasta ahora nadie sabe, pero nosotros sí sabemos qué pasó con Jesús, ¿no? Fue resucitado y ascendió al cielo, ¿no? La tumba vacía. Pero sobre todo los relatos y testigos oculares de este hecho, también el cambio radical de los discípulos, ¿no? ¿Cómo es que esos hombres que estaban con temor, con miedo, en el aposento alto, escondidos, algunos querían volver a su vida normal, a sus negocios y seguir su vida?
¿Cómo es que estos hombres sin valor después resultaron muriendo por esto de la resurrección de Cristo? Eso confirma, hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hoy vamos a tratar sobre la confirmación histórica de la resurrección de Cristo. Vamos a hablar de las pruebas, como la tumba vacía, los testimonios y testigos presenciales, la transformación de los discípulos como una evidencia de la resurrección, y veremos también la importancia de la resurrección de Cristo como garantía de nuestra salvación, como garantía de la victoria que nosotros tenemos sobre nuestros pecados y la futura resurrección que nosotros vamos a tener en el futuro, valga la redundancia, ¿no? Y finalmente veremos la importancia de vivir en obediencia a Dios y enfocarnos en la recompensa del cielo como muestras de nuestras vidas que han entendido la resurrección de Jesucristo. Eso vamos a ver en esta mañana, hermanos. Entonces, como título de mensaje, lo he titulado Vivamos la resurrección de Jesús en nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, vamos a ver las evidencias de la resurrección de Jesús, ¿ya? Hay evidencias suficientes y esas las vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 15. Les invito a que se ubiquen en sus Biblias para ver las evidencias de la resurrección de Jesús. Y primeramente vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué testigos nos da el apóstol Pablo de la resurrección de Jesús? ¿Qué testigos tenemos? Bueno, en primer lugar, en 1 Corintios 15, versículo 2 al 4, el apóstol Pablo nos da algunos testigos aquí. Síganme la lectura, dice: por medio de este evangelio seréis salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. De lo contrario, habréis creído en vano. En primer lugar, os he enseñado lo que yo también recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el primer testimonio que nosotros tenemos de la resurrección de Cristo. La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, eso nos dice el versículo 2 y 4, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, hermanos, la Biblia ha hablado ya de la resurrección de Jesús. Está el Salmo 16:10, por ejemplo, donde el salmista, profetizando la resurrección de Cristo, dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este verso, como lo estamos leyendo en el Salmo 16:10, profetiza que el cuerpo de Jesús no permanecería en la tumba, sino que sería resucitado. Eso es lo que David nos habla acerca del cuerpo de Cristo. También está el testimonio de la palabra en Isaías 53, 10, 11, 600 años antes de que Jesús viniese y cumpliese nuestro acto de redención y la resurrección, se habló así de Jesús. El Señor quiso quebrantarlo, está hablando de Dios Padre, ¿no? El Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, por entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. Verás su descendencia, vivirá muchos años y por su mano prosperará la voluntad del Señor. ¿Cómo es que este Mesías, que la Biblia decía que iba a ser quebrantado y que iba a morir por causa de nuestros pecados, después de hacer su ofrenda expiatoria por nuestros pecados y perdonarnos en la cruz, cómo es que este Mesías dice que verá descendencia? ¿Quiénes somos los descendientes de él? ¿No? Abraham Dios nos hizo en la promesa de Abraham descendientes de la resurrección, de la fe que hoy nosotros tenemos, ¿no? Nosotros somos los descendientes de esa obra que Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros somos el fruto de la resurrección. Por eso dice, verá descendencia y vivirá por muchos años, dice todavía. Miren, el profeta Isaías ya daba testimonio de la resurrección desde el Antiguo Testamento, antes que Jesús viniese nomás. Pero además de ello, si queremos pensar en la Biblia, en la palabra de Dios como testimonio de la resurrección, todo el Nuevo Testamento da testimonio de la resurrección. Todo el Nuevo Testamento. Están los 4 evangelios: Mateo capítulo 28,
Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20. Si quieren leer en su casa la resurrección y tratar de entender más cómo fue todos estos hechos. Hay 4 testigos de la resurrección en los evangelios, pero no solamente los 4 evangelios, está el libro de Hechos de los Apóstoles, quien confirma la resurrección de Jesús y animando a los creyentes a confiar en Cristo como alguien que está vivo. Hechos de los Apóstoles tiene ese propósito, ese único fin, animarnos a nosotros a confiar en un Salvador vivo, ¿no? Por eso los apóstoles salieron a predicar esa noticia. Eso es lo que les dio valor a ellos para escribir las epístolas, incluso también nos hablan de ello, ¿no? Que Jesús es un Salvador vivo, que reina como cabeza de la iglesia, que está sentado a la diestra de Dios, y Apocalipsis nos dice que un día va a volver ese Jesús. Si Jesús no está vivo, ¿por qué van a hablar las epístolas de estos acontecimientos futuros? Esta es una evidencia de la palabra de Dios diciéndonos a nosotros que en verdad estos hechos han sido reales, ¿no? Pero aparte de eso, Pablo no solamente va a hablar de los testimonios de la palabra de Dios, también Pablo nos va a hablar de los testigos oculares. En 1 Corintios 15, del 5 al 7, Pablo nos va a hablar de ello, que Jesucristo, dice Pablo, en el versículo 5, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Miren cuántos testigos oculares presenciaron la resurrección de Cristo, lo vieron a Jesús vivo. Dice Pablo que fue Cefas. ¿Quién fue Cefas? Fue Pedro. En Lucas 24:34 dice que los discípulos, las mujeres se fueron y hablaron a Simón de este acontecimiento. Simón se fue corriendo a la tumba, vio los lienzos ahí colocados a un costado de la tumba, y después dice Lucas 20:34, es cierto que el Señor ha resucitado, y se le apareció a Simón Pedro. Pedro lo vio vivo a Jesús, eso dice Lucas 24:34. Pero no solamente él, también lo vio vivo, todos los 12 discípulos lo vieron vivos, se les apareció a ellos, se les apareció a mujeres también, a 3 Marías, ¿no? que se fueron a echar perfumes a la tumba de Jesús. ¿Y qué fue lo que dijeron los discípulos de este acontecimiento de Cristo? En 1 de Juan 1, del 1 al 3, ellos dijeron esto: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida, es decir, Jesús es la palabra de vida, el verbo, ¿no? Esto dice, nosotros lo hemos tocado, nosotros lo hemos visto, lo hemos presenciado, ¿no? Ellos no discuten, hermanos, en estos versículos cosas oscuras o meramente especulativas o ilusorias, ¿no? Que de alguna manera subliminal todos tenemos que experimentarlo y ver a Jesús de esa manera. No, ellos están diciendo que lo hicieron tangiblemente, cognosciblemente, con sus propios sentidos tuvieron esa experiencia de ver a Jesús, comer con Él, andar con Él, tocarle incluso. Incluso Jesús estuvo con ellos 40 días con sus discípulos después de resucitar. Eso dice en Hechos 1:3. Después de su padecimiento, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indubitables de estar vivo, dice Hechos de los Apóstoles. Se le apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Ellos comieron y bebieron con Jesús vivo y resucitado. Esto, hermanos, es algo verdadero. El versículo 6 dice que después 500 personas lo vieron vivo a Jesús. Y Pablo dice, mientras estoy escribiendo esta carta de Corintios, todavía están vivos estas personas para que vayan y les pregunten y ellos les hablen de estos acontecimientos. Este hecho de los 500 que lo vieron vivo, resucitado, fue cuando Jesús ascendió al cielo en Galilea, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos, nos vemos en Galilea. Y ellos también pasaron la voz a 500 personas más. Y ellos se fueron hasta Galilea y ellos vieron la ascensión de Cristo subiendo al cielo, hermanos. Estos acontecimientos no sucedieron a escondidas. Estos acontecimientos fueron públicos y son meramente reales. Los testimonios siguen. El versículo 7 dice, se apareció a Jacobo, medio hermano del Señor, después a los 12. Después viene el testimonio de Pablo, en Corintios, versículo 8 y 9 dice, y al último de todos se apareció a mí, dice Pablo.
el que está escribiendo esta carta. Ya, ¿quieren saber algo más? ¿Quién fue testigo de este acontecimiento? Yo también fui testigo. Y dice, se me pareció como a mí fuera de tiempo, como a un abortivo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no ser digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Este testimonio es demasiado importante, hermanos. ¿Cómo es que este hombre, Pablo, Saulo de Tarso, siendo un perseguidor de cristiano, queriendo destruir el cristianismo y erradicarlo por completo, después se hizo un cristiano y después murió? La tradición dice que murió decapitado por poner su fe en Cristo Jesús vivo y resucitado. ¿Por qué este hombre soportó maltratos por sus propios hermanos judíos que no creían en la resurrección? Si hubiese sido falso, Pablo no hubiera soportado todo esto. Pero él es un testimonio vivo, dice él mismo, de la resurrección. Siendo perseguidor, terminó siendo perseguido y cristiano como todos nosotros, ¿no? Ese es un testimonio muy grande, hermanos. Y al final dice el versículo 11, pero ya sea yo, dice el testigo, Pablo, ya sea yo el testigo, o sean ellos, es decir, los apóstoles, los más de 500 personas, esto es lo que predicamos, dice, y esto es lo que habéis creído. Y este es el testimonio más importante, queridos hermanos, de la resurrección de Cristo. El testimonio más importante es tu fe misma, es que tú también has creído. El testimonio más importante es que tú también en un momento fuiste incrédulo, pero hoy eres un creyente. Hoy has puesto tu fe en la resurrección, en este Jesús vivo. Y el testimonio más importante es que este Jesús vivo, así como transformó la vida de todos estos testigos, también te ha cambiado a ti. Yo soy un testimonio vivo, queridos hermanos. Yo he sido un incrédulo antes. Yo me burlaba de los cristianos, pero hoy estoy aquí, testificando y compartiéndoles que esto es algo verdadero. Y ustedes son el fruto de ello. Los cambios que Cristo ha hecho en sus vidas son innegables, hermanos. Nuestra vida es un testimonio del Evangelio de Cristo, ¿no? La pregunta es, ¿crees que son suficientes estas evidencias que te acabo de mencionar para creer en la resurrección de Cristo? Yo tengo aquí en mis manos un billete, ¿no? A ver, este es un billete de 100 soles, ¿no? Bueno, vamos a sacar uno que llame más la atención. Un billete de 200 soles, Santa Rosita. ¿Ustedes creen que este billete es verdadero, original? ¿Cómo lo pudiésemos demostrar que es original, que es verdadero? ¿No? Por la marca de agua, por el cambio de color de los hologramas, etcétera, ¿no? Por la contextura, no sé. Pero a mí me dijeron, si tú quieres saber si este billete es verdadero, porque yo me dejaba engañar bastantes veces, agarra el billete y me dijeron, chanca el billete, cháncalo bien, no, sin pena, no, que me da pena, si se rompe después lo pierdo. No, cháncalo nomás, me dijeron. A ver, y dice, si sobrevive es verdadero, si no sobrevive es falso. Mírenme, ¿qué nos muestra? Es falso. ¿Por qué? Porque ese es un folletito que nosotros evangelizamos con ese. Dice este folleto, lo que el dinero no puede comprar, ¿no? La salvación no se puede comprar con dinero. En cambio este billete, ¿será verdadero? Vamos a ver, ¿no? A ver, lo chancamos. A ver, si no ya pues caballeros, ya me estafaron. Mírenme, completito, no se ha roto. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ¿no? Si ustedes quieren comprobar su fe, si ustedes quieren comprobar que no han creído en vano, dice, porque Corintios 15:1 dice, este es el evangelio, de lo contrario, ustedes han creído en algo ilusorio, algo vano, eso significa vano, ilusorio, una simple ilusión. Pablo dice, estas son las evidencias. El cristianismo, queridos hermanos, ha sobrevivido más de 2000 años hasta nuestros tiempos. ¿Por qué creen que ha sobrevivido ese mensaje? ¿Por qué ha sobrevivido ese testimonio de todos estos hombres
¿Por qué? Porque es la verdad, porque es el verdadero mensaje, porque Cristo en verdad resucitó. Los emperadores en su primer momento quisieron erradicar al cristianismo. Los emperadores de Roma y todas las personas de Roma quisieron destruirlos y quemaban sus escritos de los apóstoles y quemaban también a los mismos cristianos, los metían a coliseos romanos a que las fieras los coman, a las mujeres las hacían entrar al coliseo para que unos enanos se vayan y los persigan, para que ese sea el espectáculo y el show de ese tiempo. ¿Pero consiguieron erradicar el cristianismo? No, porque Jesucristo vivo les dijo a sus apóstoles: yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Y esa es la evidencia más grande, hermanos, de que Jesús resucitó, es que este mensaje sigue transformando vidas y cambiando nuestros corazones hasta el día de hoy. Todos ustedes pueden dar testimonio de esas evidencias por sus vidas transformadas. Pero la pregunta aquí es esta, ¿no? ¿Es tu vida un testimonio de la resurrección de Cristo? ¿En verdad es un testimonio vivo de la resurrección? ¿Cómo se evidencia la resurrección de Jesús en ti? ¿En verdad estás produciendo cambios? ¿Qué pueden decir las personas de este mensaje que te acabo de compartir cuando miran tu vida? ¿Darán crédito al Evangelio? ¿O serán como algunos que dicen: no, estos cristianos son mentirosos, ¿no? Y eso es lo que entristece, hermanos, que ahora por causa de nosotros se blasfeme el nombre de Dios, porque nosotros damos un mal testimonio, porque nosotros, en lugar de transmitir vidas cambiadas, una ética transformada en nuestra conducta, nuestros valores y principios, comenzamos a dar mal testimonio de la fe, y eso le quita crédito al Evangelio de Dios. Por eso deberíamos examinar si en verdad estamos viviendo la resurrección de Cristo en nuestras propias vidas. Nosotros somos la evidencia más grande, queridos hermanos. Vivamos la resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Y por qué también es importante esto, ¿no?, de la resurrección de Jesús? La importancia de la resurrección de Cristo se trata de que, en primer lugar, es la garantía de nuestra salvación. La resurrección de Jesús, hermanos, es la garantía de que nosotros en verdad vamos a ser salvos en el futuro, de que vamos a entrar al cielo, que no vamos a terminar condenados en el infierno. Eso lo garantiza que Jesús mismo ha resucitado. Pero no solamente la importancia de la resurrección de Cristo es que garantiza nuestra salvación, sino también la resurrección de Cristo nos da la victoria sobre el pecado y finalmente nos asegura una futura resurrección. Veamos cada una de ellas. En Romanos capítulo 4, versículo 25, vemos lo que ha logrado Jesucristo con su resurrección en nosotros. Dice Romanos 4, 25, Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. Ahí está. Jesucristo fue entregado por nuestros delitos, o como dice en la Reina Valera, transgresiones o culpas de nuestros pecados. Pero no solamente fue entregado, Viernes Santo recordábamos eso, ¿no?, sino también dice: y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa justificación? Justificación significa declarar al culpable inocente. Todos nosotros, hermanos, éramos culpables de nuestros pecados, porque todos nosotros desobedecimos a Dios y teníamos que pagar nuestras culpas de nuestros pecados delante de un Dios justo y santo. Esa era nuestra condición. Pero la Biblia nos enseña que Cristo fue entregado por nuestros pecados, que Cristo Jesús murió por nuestros delitos y pecados. ¿Qué pasó con eso, no? Cuando Dios lo resucitó, ¿qué hizo el Padre cuando lo resucitó? Afirmó la obra de Cristo a nuestro favor. Cuando Dios lo resucitó, estaba garantizando que el sufrimiento y pago de Jesucristo por nuestros pecados había sido suficiente y por consiguiente no merecía más Jesús seguir muerto en la tumba, ¿no? Por eso el Padre lo levantó de los muertos, y por eso en Hebreos 1:9 dice: este es el esplendor de la gloria, que después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de Dios. Por eso el Padre lo sentó a la diestra de Dios, para garantizar nuestra salvación.
Y ahora Jesús, hermanos, ha sido aceptado en el cielo, y no solamente Él ha sido aceptado en el cielo. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar a nosotros en los cielos juntamente con Cristo. Todos ustedes han dado alguna vez un examen, ¿no? Yo di un examen de admisión para entrar a la Universidad Nacional. ¿Qué es lo importante de dar el examen? Aprobar, eso es lo más importante, que seamos aprobados, que lo pasemos. Ahora, cuando damos el examen, en mi caso, yo di el examen, salí de la universidad, ¿qué estaba esperando? Los resultados. ¿Quién me iba a dar esos resultados? Los que corrigieron la Universidad Nacional me iba a dar los resultados y siempre lo publican para decir quiénes son los ingresantes y tristes, ¿no? Los que no hemos ingresado. Yo pasé por una experiencia así 2 veces, ¿no? Y la tercera fue la vencida y gracias a Dios ingresé. Pero ¿por qué no era importante el hecho que yo haya dado el examen más que los resultados de ese examen? ¿Por qué más importantes son los resultados? Porque finalmente el que determina que yo haya ingresado a la universidad no soy yo mismo, sino finalmente la misma Universidad Nacional, que confirma eso escribiéndolo la lista de ingresantes, ¿no? Y eso es lo mismo que ha hecho el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Las palabras más importantes de nuestra salvación no fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en la cruz del Calvario. O consumado es. Yo, en verdad, alabo y agradezco a Cristo por esas hermosas palabras, pero la palabra más importante fue la aprobación del Padre para la obra del Hijo. Porque por más que Jesús haya dicho esas palabras, si el Padre no lo hubiera resucitado, esas palabras no hubieran servido de nada. Jesucristo hizo esa ofrenda de salvación por nuestros pecados delante de Dios, pero el único que pudo aprobar esa salvación, la obra de su Hijo, en favor nuestro, fue Dios. La confirmación de Dios, hermanos, fue cuando lo resucitó al tercer día. Cuando lo resucitó al tercer día, el Padre dijo, fue suficiente. Esta obra en verdad sí fue completa, esta obra en verdad sí sirvió. Si el Padre no lo hubiera resucitado, nosotros ninguno estaríamos seguros de nuestra salvación. Fue la declaración del Padre cuando lo resucitó de los muertos que al finalmente confirma que tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos salvos. Si no, de nada hubiera servido. Por más bonito que fue la obra de Jesús en la cruz por nuestros pecados, si Dios no lo hubiera resucitado, todo no tendría ningún sentido. Pero el Padre lo ha resucitado y no solamente lo ha resucitado, dice, sino que lo ha puesto a la diestra de Él, como diciéndole, ahora eres aceptado nuevamente por mí. Ahora ya pagaste por tus pecados, ahora bienvenido aquí a mi lado, Jesús, eres recibido conmigo. Y Pablo dice, no solamente Él ha sido recibido, sino la obra por quien Él hizo en la cruz. Es decir, nosotros también, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros también hemos sido aceptados en el cielo. Eso es lo maravilloso, hermanos, y lo que confirma y asegura nuestra salvación, finalmente no fue la obra de Cristo en la cruz, sino la resurrección de Cristo por amor a nosotros, ¿no? Y eso es lo hermoso de esto. El Padre aprobó la obra de Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos, y es por eso que en Romanos capítulo 10, 9 al 10 nos dice, ¿no?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aquí no dice creyeres en la expiación de Cristo, ¿no?, que es importante también nuestra salvación, sino dice creyeres en la resurrección, porque la resurrección finalmente, hermanos, garantiza nuestra salvación, no solamente la obra expiatoria de Cristo. Yo creo en la resurrección y eso es lo que debe a nosotros llevarnos a tener seguridad de salvación. En segundo lugar, no solamente eso, ¿no?, sino que nuestra victoria también Jesucristo nos ha asegurado. La victoria sobre el pecado, la victoria de Jesús.
eso también en la cruz nos asegura nuestra victoria sobre el pecado. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva. El medio, queridos hermanos, de nuestro nacimiento o nuestra transformación o nuestra nueva vida es la resurrección de Cristo. El medio para decir: yo soy una nueva criatura, yo he cambiado, yo soy alguien nuevo hoy. El medio para que nosotros seamos nuevas criaturas, nuevas personas, es específicamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el milagro que ha hecho Jesucristo cuando Él resucitó entre los muertos con nosotros? Pablo nos dice que Jesucristo nos ha dado una nueva vida futura, una nueva esperanza futura. Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús tenemos la vida de Cristo resucitado dentro de nosotros. No es que Jesucristo resucitó solamente para Él, para que Él vaya nuevamente al cielo, a la diestra del Padre, sino que los créditos, sino que también los méritos de esa resurrección, Jesucristo nos ha dado a todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Y es por eso que interiormente nosotros somos resucitados, somos nuevas criaturas, por ese poder que Cristo nos ha transferido de resurrección cuando pusimos nuestra fe en Él. Tal vez exteriormente no reflejamos resurrección, nuestro cuerpo se está empezando a deteriorar, empezamos a experimentar los achaques de la vida, los dolores. Estaba viendo ahí en un reel en el internet que una persona decía: este mensaje solamente es para los de 30 años para arriba. Así que si tú eres menor de 30 años, por favor, te puedes ir en este momento, ¿no? Vete. ¿Ya te fuiste? Y ahora este mensaje es para ti. ¿A ustedes no les duele también las rodillas? ¿A ustedes no les duelen las orejas a veces cuando se preocupan mucho? ¿No les pasa eso? ¿No? Porque ya experimentamos esos dolores de la vida, ¿no? Nuestros cuerpos, en verdad, hermanos, no experimentan la resurrección de Cristo. Pero cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, ese poder de resurrección de Jesús ha sido transferida a nosotros interiormente. Es por eso que el apóstol Pablo dice que Dios ha puesto sus tesoros en vasos de barro. Por dentro nos empezamos a transformar de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Nuestro espíritu ha sido transformado por Él, pero por fuera nos vamos deteriorando. Esa es la verdad, ¿no? Y eso es lo que nos dice aquí la Biblia. Ahora, ¿cómo actúa ese poder de Cristo que ya se nos ha sido dado a nosotros interiormente? El capítulo 6, versículo 11 de Romanos dice lo siguiente: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el poder de Cristo. Miren aquí. Este versículo Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Al resucitar, Jesús demostró que había vencido a la muerte y el poder del pecado. La muerte es la consecuencia del pecado, pero al resucitar Jesús demostró que había vencido a la muerte y por lo tanto al poder del pecado. Ya la muerte no se enseñoreará jamás de Cristo, porque Él ya venció a la muerte. Él venció al pecado y por eso lo confirma su resurrección. Pero no solamente ese poder fue solamente para Él. Pablo dice, este versículo 14 dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese poder de resurrección, de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, ha sido transferido también a nosotros, hermanos. Y nosotros, si estamos en la resurrección de Cristo, es decir, en la gracia de Dios, nosotros también tenemos ese poder. ¿Para qué? Para vencer al pecado. ¿No? Ustedes han visto, ¿no? Y acá hay un ejemplo. ¿Por qué se cae esta billetera al piso? Por la ley de la gravedad. Hay una ley que atrae a los cuerpos al centro, que es la gravedad, ¿no? Los cuerpos grandes atraen a los cuerpos más pequeños. Eso nos enseña la ley de la gravedad. Y esa es la ley, esa ley
ejemplifica la ley que todos nosotros tenemos dentro, que es la ley del pecado, con la cual el pecado nos atrae y nos aleja de hacer la voluntad de Dios, de glorificar a Dios. Y todos somos atraídos a hacer lo malo. Pero ¿habrá alguna manera para vencer a esa ley del pecado? ¿Por qué existen los aviones hoy? Porque los aviones ahora tienen otras leyes que han vencido a la ley de la gravedad, ¿no es verdad? Y hay algo de 3, 4 leyes que han vencido a la ley de la gravedad. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos otra ley que vence a la ley del pecado, a la ley que nos hace caer a todos en todo lo malo. ¿Y cuál es esa ley? La ley de la resurrección de Jesucristo. Ese poder de Cristo está ahora dentro de nosotros. Ese poder que tal vez antes nosotros caíamos mucho en algún vicio, en alguna esclavitud. Ahora Jesús con ese poder nos ha liberado para siempre. Es por eso que hay ahora alcohólicos que han dejado el alcoholismo. Hay drogadictos que han dejado de ser drogadictos. Hay adúlteros inmorales que han dejado de ser adúlteros inmorales. Han vencido todo eso y ustedes son testimonio de ello. ¿Por qué ley es que ustedes han vencido? Por la ley de Cristo, por la ley de la gracia, por la ley de la resurrección. Es el Espíritu Santo, es el poder de Cristo el que nos da la victoria sobre el pecado y finalmente sobre la muerte. Para finalizar, hermanos, algo que es importante recordar también es que la resurrección de Cristo garantiza nuestra propia resurrección. Eso es algo que ya estamos mencionando, que si Jesús resucitó, ha empezado a hacer la transformación a nosotros interiormente. Nosotros también ya somos resucitados en Cristo interiormente. El cuerpo todavía tiene que esperar su turno. Primero nuestro espíritu, ya, estamos vivificados por dentro. Pero ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? ¿Vamos a resucitar después? Eso nos dice la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 6:14. Dice, y Dios que levantó al Señor, a Jesucristo, ¿qué significa levantó? Resucitó, ¿no? Que Dios que resucitó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Eso es lo que nos espera a nosotros, dice. ¿Cuál es esta promesa que nos deja este versículo? Que así como Jesús fue resucitado por el poder de Dios y sentado a la diestra suya, así también nosotros, dice el apóstol Pablo, nos resucitará también. Esa es la esperanza que tenemos. Esta resurrección de Cristo, hermanos, nos da la certeza que nosotros también seremos resucitados como Él lo fue. También en 1 Corintios 15:51 dice, prestad atención, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Versículo 53 dice, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorruptible. Esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo será esta resurrección? Va a ser una transformación, hermanos. Algún día Jesucristo va a volver a por nosotros. Si nos encuentra vivos, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice, seremos transformados, porque este cuerpo solamente sirve para esta tierra, está condicionado solo para esta tierra que es física, pero necesitamos cuerpos acondicionados también para el cielo, cuerpos eternos, cuerpos incorruptibles, cuerpos físicos igual, pero acondicionados para arriba. Por eso es que Jesús va a transformarnos, dice Pablo. Si hasta que Él no viene nosotros morimos, esperaremos un tiempo, nuestro cuerpo esperará ese momento en el que con trompeta va a sonar la trompeta y nuestros cuerpos serán levantados y resucitados para estar juntamente con Él. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. La eterna juventud es un hecho, queridos hermanos. Esto no se logra con Botox, esto no se logra con ninguna otra cosa. No, una dieta saludable, una vida saludable, lejos de problemas, no. Esto se logrará eternamente solamente por medio de Dios,
por medio de Cristo. ¿Qué nos confirma esa certeza? Que Jesucristo también fue resucitado. Esa es la eterna juventud que nos espera arriba en el cielo, hermanos. Así que si tú estás pensando con qué cuerpo vas a resucitar, cómo va a ser tu rostro, cómo va a ser tu cuerpo, imagínate tus mejores años. ¿Cómo fueron tus mejores años? Yo quisiera recordar una foto de mi papá en sus mejores años, por ejemplo. Si él ahora, a su edad de 70 años, está jugando fulbito y me gana, y me hace unas guachas todavía que yo no sé cómo se ingenia para hacerla, ¿cómo habrá sido él a sus 25 años? Yo ahorita ya tengo 33, pero ya siento un poquito los cambios, ¿no? Caliña también un poco los cambios hemos experimentado, ¿no? A la edad de 25 años hemos sido los más guapos del planeta, ¿no? Pero, hermanos, esa es nuestra esperanza en el cielo. Así que por más que ahorita te veas en el espejo y ya mires muchos cambios, no busques el botox, no busques otras cosas, bueno, ya depende de ti, si te tiñes el cabello, te sacas las canas, no sé. Piensa en que un día tú vas a ser resucitado, con tus mejores años, con tus mejores fuerzas. Hoy, hermanos, no han podido venir por la enfermedad, pero esos días tú vas a estar, en verdad, completo, perfecto, con toda tu transformación en el cielo juntamente con Cristo. ¿Qué nos garantiza eso? Que Jesús resucitó. Sus discípulos no lo reconocían, claro, no lo reconocían al principio porque su cuerpo había sido un hombre acostumbrado al sufrimiento, seguro a los 33 años estaba ya medio arrugadito Jesús por la vida que llevó, pero cuando resucitó era otro rostro, era un rostro ya lejos del envejecimiento, fuera del sufrimiento, fuera del dolor y todas las cosas que ya nosotros nos hemos acostumbrado a esta vida. Pero en el cielo nosotros estaremos con esa eterna juventud, con cuerpos inmortales, con cuerpos poderosos como el de Jesucristo y la resurrección que nos ha dado. Esa es la esperanza, hermanos, que nosotros tenemos gracias a Jesucristo. Así como la resurrección de Cristo fue real, la nuestra también se realizará. Vamos a experimentar el poder de Cristo viendo esa transformación en nuestros cuerpos y lejos de las dificultades que podamos atravesar, ¿no? Somos más que vencedores, eso nos enseña la palabra de Dios. Solamente ya para terminar, hermanos, vivamos la resurrección de Cristo en nuestra vida. Quiero terminar con este versículo en 1 Corintios 15, 58, dice: así que, hermanos míos, después de lo que Pablo nos ha presentado las evidencias de la resurrección, cómo va a ser la transformación de nuestros cuerpos y todo lo que va a pasar con nosotros, viene la conclusión, el resumen final de lo que él está diciendo. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Qué quiere darnos a entender Pablo con lo que está mencionando aquí? Dice, así que, hermanos míos amados, dice, después de lo que han escuchado, y eso les digo también a ustedes, los que han escuchado este mensaje, hermanos míos amados, estad firmes, dice Pablo, y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esas son las implicancias más importantes de la resurrección, hermanos. Nuestra obediencia a Dios en primer lugar en esta vida. Esto debe hacernos sentir animados y continuar firmes, como dice Pablo, en la obra del Señor. Todos los esfuerzos que hacemos para llevar a otros a Dios, como los que hemos hecho esta semana con la cena pascual, con las reuniones. Hoy me parecía chistoso, hermanos, porque algunos hermanos de la salida a las parejas han estado pidiendo permiso porque se han enfermado. Nos hemos mojado ahí en la lluvia, ¿no? Cantando, actuando y todo eso, ¿no? Recordemos lo que dice Pablo aquí, ¿no? Que todo lo que hacemos, todo ese esfuerzo que hacemos por llevar a otros a Dios tiene significado y valor eterno, porque todos seremos resucitados cuando Cristo regrese, hermanos, y viviremos por siempre con Él. Esa es nuestra recompensa, que lo que hemos hecho va a tener sentido y propósito en el cielo, en el futuro. Pero no solamente eso debe ser nuestra actitud, nuestra responsabilidad de entender la resurrección, también debemos enfocarnos en la recompensa celestial. ¿Por qué? Todas nuestras luchas en la vida serán recompensadas.
Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, es ilusoria, dice Pablo, y todavía estamos en nuestros pecados. No hay victoria, no hay nada, no hay nada que podamos hacer que tenga sentido, dice Pablo. Y también estamos perdidos. Todos los que hasta ahora, dice también, murieron creyendo en Cristo y quedaron muertos y sepultados, entonces también están perdidos ellos, porque creyeron en la resurrección. Pero debido a que Cristo ha resucitado, podemos esperar una recompensa celestial y fijar nuestra mente en los asuntos del cielo. Eso es lo que Pablo nos exhorta en Colosenses 3, del 1 al 4, dice: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué cosas estás haciendo, hermano, hoy que parece que fueran en vano? Tal vez es esta reunión. ¿Estás cansado? No sé qué cosas puedes sentir. Quién sabe, te han dicho por ahí tus amistades que estás perdiendo tu tiempo, ¿no? ¿Cómo te anima a ti saber que la resurrección de Cristo demuestra todo lo contrario? Hermanos, todo lo que hacemos hoy, en verdad, vale la pena. En verdad merece que sigamos haciendo y sigamos esforzándonos, porque todo finalmente será recompensado gracias a Jesucristo. En conclusión, entonces, podemos decir esto: la transformación radical de los discípulos y nuestra propia vida como testimonio. Miren estas fotos, hermanos. Podemos ver aquí cómo estaban los apóstoles antes de la resurrección de Jesucristo. En el aposento alto, todos asustados, de miedo, parecía que nada tenía sentido, ya no tiene, todo ha sido en vano, tenemos que volver a nuestros afanes, a las cosas que tenemos que hacer cotidianas, se acabó todo, ¿no? Eso es lo que el pensamiento sin la resurrección. Pero cuando Jesucristo se presenta vivo, esto es lo que pasa después. Esos 12 hombres sin valor salieron y dieron testimonio de su fe. Lo dieron hasta morir, hasta la muerte. Todos murieron, hermanos, ni uno quedó vivo por compartir ese testimonio de la resurrección. ¿En qué manera nuestra vida se parece a la de ellos? ¿En cuál de las dos fotos te encuentras? ¿En los derrotados por los afanes de esta vida, por los problemas, por las pruebas, las dificultades, los pecados, las tentaciones, la falta de victoria? ¿O te encuentras en estos como los discípulos después de la resurrección de Cristo? Vamos a orar, hermanos, y pedir a Dios que nos ayude, ¿no? Somos débiles en nuestra fe. Les invito a que nos pongamos en pie para orar. Señor, cuando comprendemos en verdad esto de la resurrección y lo entendemos bien, nos damos cuenta, bendito Dios, que hay en verdad una retribución a todo lo que hacemos hoy acá. Señor, sin esa resurrección, esa bendita resurrección, nada de lo que hagamos en esta vida tiene sentido, Señor. De verdad, el mundo nos demuestra eso, nuestros espíritus no son dignos, Señor, de estos cuerpos que hoy tenemos, que se van deteriorando. Pero algún día, Señor, nosotros tendremos esos cuerpos celestiales, esos cuerpos transformados, perfectos, acondicionados para estar siempre contigo en el cielo, Señor. En verdad, Cristo, gracias por darnos esos tesoros de tu resurrección a nosotros en estos vasos de barro que nos encontramos hoy. Te pido, Jesús, que me des la fuerza para enfrentar las pruebas, Señor, con victoria, para vencer la tentación, Señor, para no caer en ella. Ayúdame, Señor. Sé que sin ti no puedo, pero contigo sí, Señor. Ayúdame a experimentar esa resurrección tuya en mi propia vida, Señor, venciendo al pecado, venciendo a las tentaciones y llevando una vida, Señor, que te glorifique a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque tú estás vivo y tú estás siempre dispuesto a ayudarnos para seguir en este camino cristiano, Señor, que no es en vano, sino tiene mucho propósito y mucha esperanza.
Todo esto te agradecemos en tu santo y tu bendito nombre. Amén. Amén, hermanos.